gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Así es, Jesús, mi esperanza eres tú. Sentir el Señor predicarle esta palabra hoy sobre la falsa teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, también conocida como teología del pacto o teología de la siembra. Y en América Latina el llamado movimiento palabra de fe, o también conocido como movimiento de fe o superfe, enseña que todos los cristianos deben ser ricos, que aquellos no son adinerados, no lo son porque no tienen fe o porque están en alguna maldición generacional, o simplemente los cristianos que no alcanzan riqueza es porque se niegan a pactar con Dios, entregándole a esos ministerios dinero, bienes, donaciones, etc., a los que ellos llaman semilla y que son entregados en los bolsillos de estos predicadores que generalmente se hacen llamar apóstoles y profetas, para darse aire de autoridad. Según ellos, la pobreza es símbolo de maldición. Esa teología se fundamenta en textos bíblicos sacados de contexto o ignorando otros en particular que mencionaré más adelante sin sacarlo de contexto. Aunque no hay nada malo ni pecaminoso con ser rico, el problema radica en distorsionar el evangelio poniendo las riquezas materiales como el fundamento sin tomar en cuenta la soberanía de Dios. Según esta creencia, un cristiano puede escribir su propio plan si tiene fe. En el libro de Proverbios capítulo 30 versículos del 8 al 9 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Yahvé? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. ¿Quiénes son los que tratan esta teología? Principalmente son evangelistas de la televisión, que inicialmente eran de Estados Unidos y ahora se ha expandido a los países latinos. Casi todos tienen grandes títulos como apóstol, doctor, pastor, etc. Y les gusta gloriarse de su riqueza porque son su evidencia o el testimonio de que son hombres y mujeres de fe, y ser millonario lo prueba. No olviden que el dinero que tienen viene de las semillas de fe que le exigen al creyente ingenuo como evidencia de su fe y como señal de pacto para que Dios te prospere. Si no siembras la semilla en su ministerio, que le paga un gran sueldo a su líder, Dios no te bendecirá. Ellos aseguran que sus ministerios son propiedad de Dios y que cualquier cristiano puede ser ricamente prosperado con riquezas, salud, casa, carro, viajes, etc., si envían semillas, o sea, dinero a sus arcas. Entre estos lobos rapaces se encuentran Jonás González, dueño del canal cristiano Enlace TVN, Cueva de Ladrones Moderna, y algunos socios que conforman ese club son Guillermo Maldonado, Cach Luna, Benny Hinn, César Castellano, Ana Méndez, Dante Gerger, Luis Palao, Marcos Witt, Otoniel Font,
Aquiles Azar, entre otros muchos. A estos se incluyen la gran mayoría de cantantes ecuménicos modernos. Piensen a qué se parece esto. ¿Se acuerdan de Martín Lutero y la Reforma Protestante? En el tiempo de Martín Lutero, la Iglesia Católica vendía indulgencia, perdón de pecado, a cambio de dinero. Sabemos que ya Cristo pagó la salvación de todos, dando su vida por todo ser humano, es de gratis, y de allí surgió la Reforma Protestante. Con la teología evangélica de la prosperidad, ya no hay que esperar a ir a la bendición de Dios de acuerdo a su voluntad para recibir la recompensa, porque ahora podemos comprar la bendición de la prosperidad dándole dinero a uno de esos superministerios. Según el apóstol Pablo, en 1 y 2 de Corintios, se enseña a los verdaderos cristianos solamente a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo haya prosperado, no por imposición, ya que Dios ama al dador alegre, y esas ofrendas voluntarias se usan exclusivamente para socorrer a los santos, es decir, a los hermanos en la fe que estén pasando por necesidad. Es por eso, por ninguna parte del Nuevo Testamento vamos a encontrar a ningún cristiano diezmando u ofrendando para sostener un templo de piedras o algún grupo eclesiástico. Los dones y riquezas de Dios no se compran. Dios los da a quien Él escoge para ello con un propósito en particular. Es por esto que el apóstol Pedro reprende duramente a Simón el mago, porque éste quiso comprar el don de Dios dándole dinero al apóstol. Leámoslo en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Los pasos para que Dios te prospere según esa falsa teología. Primer paso, visualiza lo que quieres. Segundo paso, formarlo en la mente. Tercer paso, reclámalo y confiésalo. Conocemos las promesas del Señor, y Él prometió que todo lo que pidierais en oración, creyéndolo recibiréis. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y también nos encontramos con muchas otras personas. Pero esto no incluye deseos codiciosos, mucho menos entregarle nuestros bienes y dinero a estos ministerios disque, para que Dios nos bendiga. Simplemente dice que podemos recibir estas cosas orando, ya que es Dios quien da las añadiduras de acuerdo a su voluntad, no porque se vea obligado por la supuesta fe o el pacto de dinero sembrado por el creyente en esos ministerios maratónicos. Aquellos que están bajo esa falsa teología de la prosperidad van por las calles poniendo su mano sobre los automóviles que quieren tener y se paran frente a las lujosas casas y las reclaman. Teoría de la declaración, también conocida como yo decreto. Para ellos, pues, se supone que la riqueza de los pecadores sean traspasadas a ellos, ya que la supuesta acción de fe es la que obliga Dios a respaldar al quien la ejerce sin contar con su voluntad, ya que supuestamente es su voluntad que los cristianos despojen a los incrédulos. La triste realidad es que los que terminan prosperados con este mensaje son solo los que lo predican, es decir, los supuestos apóstoles, profetas y pastores que dirigen esos ministerios, supuestamente cristianos. Estos son los que le dan mala fama a los ministros de Dios, pagando justo por pecadores. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Lo que estos pecadores no mencionan. En el libro de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11, para que lo vean en la casa, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Escuchamos la promesa de Mateo en el capítulo 21, versículo 12, una muy mal usada entre los creyentes, pero no debemos olvidar que para que se cumplan estas promesas bíblicas, deben cumplirse las condiciones que la misma Biblia dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Esto está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Y en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 4 y 5 dice: no te afames por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Amén. Luego, cuando el creyente sigue esta teología, con toda la fe y diligencia del mundo, declarando, confesando, pisando el lugar, actuando, imponiendo las manos ungidas en aceite, sembrando la semilla monetaria y reclamando en el nombre de Jesús, choca con la realidad cuando ve que esto fracasa, y muchas veces el impacto es tan grande que la persona piensa que Dios ha fallado, lanzando a este creyente al mundo, ya que toda su fe se le ha caído al suelo. Si te ha pasado algo similar, no dejes al Señor. Él nunca falla y su palabra es la verdad. El problema es que has sido engañado por estos lobos rapaces, vestidos de ovejas que se alimentan del rebaño. Aprende a cuestionarlos, porque la palabra, y huye de ellos. Aprende a confrontarlos públicamente del mismo modo que Cristo confronta públicamente a los hipócritas y mentirosos fariseos y maestros de la ley de su tiempo, los cuales cargaban al pueblo con pesadas cargas que ni ellos mismos querían llevar. La teología de la prosperidad, la nueva era y la ley de atracción. Es curioso que los pasos de esta teología sean tan parecidos a la ley de la atracción. Teología de la prosperidad. Primer paso, visualiza lo que quieres. Segundo paso, formarlo en la mente. Tercer paso, reclámalo y confiésalo en la fe. Ley de atracción. En realidad esta es una teoría de la religión de la nueva era. Paso 1, identifica tu deseo. Paso 2, elevar tu frecuencia vibracional significa cambiar de enfoque. Cambiar de enfocarte en lo negativo a enfocarte a lo positivo. Paso 3, elimina tu resistencia. Eliminar tu resistencia significa liberarte de toda duda. La ley de atracción es una herejía de la espiritualidad de la nueva era predicada por metafísicos ocultistas y espiritualistas paganos. En esta creencia se predica que todos somos dioses y podemos crear nuestra propia realidad con estos pasos y tener cualquier cosa con la afirmación positiva. Parece que la herejía se ha colado en muchas congregaciones evangélicas. Nos dice el reverendo Kenneth Copeland, uno de los defensores principales de la teología de la prosperidad: tú puedes tener lo que afirmas. En efecto, lo que estás afirmando es lo que estás recibiendo ahora mismo. Si tú vives en pobreza, en miseria y en necesidad, cambia lo que estás afirmando. Ello cambiará lo que tienes ahora. Tienes que disciplinar tu vocabulario. Tienes que disciplinar todo lo que haces, todo lo que dices y todo lo que piensas. Tienes que concordar con lo que Dios hace, lo que dice y lo que piensa. Dios está obligado a suplir tus necesidades porque así lo promete en su palabra. Si te mantienes firme en estos, tus necesidades van a ser satisfechas. Estos predicadores reducen a nuestro Dios a un mero genio de la lámpara mágica, porque podemos obligarlo a concedernos lo que queramos con simples declaraciones, decretando ahora. Para ello ya Dios no es soberano, porque afirman que la autoridad ha sido dada a la iglesia. Estos predicadores afirman que Jesús, sus apóstoles y siervos de Dios eran ricos, y por tanto todos los cristianos tienen que ser ricos y tener dominio sobre todo el mundo. Está escrito en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 6: Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los apóstoles no andaban llenos de dinero, sino de la presencia de Dios. Jesús les dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto está en el libro de Mateo capítulo 8. Jesús vivió una vida humilde, aunque era rico, se hizo pobre por amar a nosotros y por amor a nosotros, porque Él dio el ejemplo que debemos seguir, el saber en fe que Dios suplirá todo en el momento justo en que hace falta. Y el pollino que montó Jesús no era equivalente a un Cadillac del año, como he oído decir, ni siquiera era de él, porque se lo habían prestado por un día. Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. También dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará a él al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6, capítulo 24. El apóstol Pablo dijo que, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. No es malo si alcanzamos a ser ricos, si Dios así lo quiere, trabajando honradamente, pero nunca debemos hacerle caso a esos ladrones vestidos de ovejas, que despojan a los incautos cristianos que no escudriñan la escritura y les dicen mentiras carnales, instándolos a la avaricia, codicia y el amor al dinero. Todo eso es un engaño creado por esos lobos rapaces para que esos cristianos carnales e ignorantes desembolsen en sus ministerios fraudulentos, cueva de ladrones, dinero, bienes, donaciones, etc. Con la falsa esperanza de que Dios les va a devolver al 100 por 1, tal y como enseña el lobo rapaz principal en América Latina, Jonás González, cuando dice: primero el dinero, las cosas, bendiciones después. En la República Dominicana existe uno de estos apóstatas, dirigente de mega iglesia, llamado el apóstol Fernando Belial, el cual he escuchado dando testimonio de cómo Dios lo usa, sanando personas. Le asegura que después del milagro va donde la persona a pedirle su recompensa, es decir, ofrenda, bienes y donativos. Él le dice a la persona que recibe el supuesto milagro: ¿y dónde está lo mío? Ya que él es el ungido de Jehová, y que no en balde se la pasa orando y buscando unción, que ese sacrificio tiene un costo, y por tanto quien recibe un milagro a través de él luego tiene que pagar por ello con bienes materiales. Fernando Belial es un gran amigo del lobo rapaz centroamericano llamado Cash Luna. ¿Los pactos financieros podemos convencer a Dios con nuestro dinero? Un escritor llamado Edison León Esquivel dice: estoy indignado ante la constante propagación de este perverso negocio que muchas iglesias llamadas cristianas están llevando a cabo dentro de sus servicios y a través de los medios de comunicación, donde se hacen llamados con carácter urgente a pactar con Dios para recibir una solución inmediata a sus interminables problemas de índole financiero, matrimonial, cultural, emocional, físico, sentimental y mucho más. Hace días mi esposa y yo escuchábamos un programa radial donde se instaba a las personas a pactar con el propósito de obtener algún favor de Dios, y le aseguraban a los oyentes que si pactaban serían sanados los problemas matrimoniales, acabarían y vendrían prosperidad de todo tipo. Luego de escuchar todas estas cosas, mi esposa me comentaba indignada: ¿cómo pueden usar tantos pasajes de la Biblia y usarlos para su conveniencia? Esto es precisamente lo que muchos falsos maestros hacen con la Escritura. Tratemos de llegar al quid de este asunto. ¿Dónde nace esta idea de pactar con Dios? Nace a partir de una distorsión total acerca del concepto bíblico de un pacto. Estoy plenamente convencido de que estos falsos ministros no tienen la menor idea de la solemnidad y trascendencia que implica un pacto de Dios. En la Escritura podemos aprender mucho sobre el tema de los pactos, como veremos a continuación. En primer lugar, debemos tener en cuenta que solo Dios puede hacer un pacto con el hombre, donde el componente compromete su palabra y su fidelidad para cumplir su parte del pacto. Nótese que Dios toma la iniciativa cuando establece su pacto. Esto es muy claro en la Escritura. Número 2. La Escritura demuestra que el hombre siempre ha fallado en cumplir su parte del pacto. En el pasado Israel comprometió su palabra, afirmando que cumpliría su parte del pacto con Dios. Sin embargo, incurrieron en apostasía muchas veces. Número 3. No existe en la Escritura que alguien quiera pactar con Dios y que Dios acepte que el hombre pacte con él, porque eso sería tentar o probar a Dios. La Biblia enseña que está prohibido tentar a Dios. Dios ha demostrado en la historia de su revelación su gran fidelidad, por tanto no necesita ser probado. Algunos pretenden usar el pasaje de Génesis para sostener su falsa doctrina, pero debemos considerar en Génesis capítulo 28 versículos del 20 al 22. A. Que no se trata de un pacto sino de un voto. B.
Dios tenía un propósito con Jacob y lo guardaría para llevar a cabo su programa redentor. C. El hacer voto era muy común en el Antiguo Oriente. En Occidente puede entenderse como una promesa que el hombre hace para recibir los favores de Dios. Jacob era un manipulador y engañador. Engañó a su papá haciéndose pasar por su hermano. Cuando salió huyendo de su hermano, quiso hacer un negocio con Dios, prometiéndole a Dios que si lo bendecía y le daba sustento y riquezas y le permitiera regresar en paz, entonces Yahvé sería mi Dios. Y de todo lo que me des te devolveré el diezmo. Es como si yo le dijera a Dios, dame lo que quiero para que seas mi Dios, y si lo haces te prometo que te doy el diezmo. Si no lo haces, entonces no serás mi Dios. Cuando estaba con Labán, ambos se engañaban mutuamente. Al final Dios tuvo que romperle la cadena para poder doblegar su soberbia. Y desde ahí en adelante es que Jacob, usurpador o engañador, comenzó a cambiar su vida. La mayoría de líderes iglesieros evangélicos pentecostales tienen el mismo espíritu manipulador de Jacob sobre todos aquellos que cobran el falso diezmo iglesiero. 4. Tampoco encontramos en la escritura que el pacto con Dios implique una cantidad de dinero. Esto tiene un solo nombre y se llama estafa. 5. En el nuevo pacto no tenemos necesidad de hacer transacciones monetarias con Dios, por cuanto la base de este pacto es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y no el dinero. 6. La idea de querer siempre estar prosperado, bendecido y nunca padecer necesidades, dificultades y enfermedades es tan falsa como los mismos pactos financieros. Cristo enseñó el precio de ser discípulo y cargar nuestra cruz todos los días, en el libro de Mateo capítulo 16 versículos 24 y 25. 7. La iglesia primitiva jamás predicó esta enseñanza. Los apóstoles nunca instaron a los creyentes a pactar con Dios a cambio de beneficios y favores. Los grandes apóstoles pasaron momentos de dificultad y nunca pactaron con Dios. 8. Si los pactos financieros son verdaderos, usted ya no necesita orar a Dios, por cuanto el dinero será suficiente para obtener respuesta a su necesidad. Esto es una vil mentira. 9. Por el hecho que usted haya pactado muchas veces con Dios y haya recibido una respuesta, no significa que esa doctrina sea aceptada por Dios. Recuerde que Dios es soberano y Él puede bendecir a quien Él quiere, sin hacer pactos con nadie. Es del Señor en la tierra y su plenitud. 10. Los que promueven esta doctrina se están llenando los bolsillos con su dinero en el nombre de Dios. Recuerde que el dinero nunca podrá convencer a Dios. Los pactos financieros son una argucia para obtener dinero a costa de la fe de los demás. Lamentablemente la gran mayoría de supuestos cristianos que asisten a esas iglesias apóstatas están tan engañados y convencidos que esos lobos rapaces son verdaderos pastores o apóstoles, que los muy ignorantes salen a defenderlos cuando un verdadero cristiano valiente desenmascara públicamente a esos hijos de Satanás. Es por eso que nuestro deber como cristianos maduros y con discernimiento desenmascarar públicamente a todos esos falsos profetas, hijos de Satanás, para advertir a nuestros demás hermanos que todavía se encuentran cautivos los lazos del sistema iglesiero babilónico. Es por eso que Jesús los confronta delante del pueblo, para que estos se dieran cuenta de cómo esos mentirosos ladrones los estaban engañando a través de falsas doctrinas y mentirosas tradiciones. Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Su lenguaje es claro, duro, sin hipocresía. No esperes tomar medidas contra los burladores, los mercaderes en el templo, los mentirosos, sino que ejecutaba su juicio sobre ellos inmediatamente. Podemos comprobar que no fue manso, humilde ni tolerante con los falsos maestros. Les decía: hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, necio y generación de víboras. Cuando halló en el templo a los que vendían haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con todo lo que tenían para vender, y esparció las monedas y volcó la mesa y dijo a los que vendían: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros
la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús, irritado al sumo grado con esos apóstatas, les decía lo que yo considero el peor de todos los insultos que se le puede pronunciar a un ser humano. Vosotros sois hijos de vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Todas esas duras palabras Cristo se las aplicaba a los fariseos y maestros de la ley en público, delante de todo el pueblo, algo que ningún judío se atrevía a hacer. Por tanto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es que algunos supuestos cristianos santurrones dicen que no podemos jugar a los apóstatas que están corrompiendo el evangelio de la iglesia moderna? Si Cristo no dejaba impunes la mentira e hipocresía de aquellos falsos ministros del templo, ¿cómo es que algunos supuestos cristianos dicen que nosotros no podemos jugar a los modernos apóstatas que tienen el mismo espíritu y comportamiento de aquellos fariseos y maestros de la ley? ¿Cómo es que dicen que no debemos jugar a todos esos falsos ministros que están predicando el evangelio de la avaricia y se están uniendo al ecumenismo apóstata creado por la gran ramera católica? No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Esta palabra Cristo se la dirige a los fariseos y a todo el pueblo que estaba escuchando. Por lo tanto, es una enseñanza general, así amplia, y aclara Cristo su enseñanza sobre juzgar. Definitivamente no es pecado juzgar, pues el mismo Señor nos manda a juzgar. Juzgar instruye Cristo, pero no arbitraria, injusta, material o canalmente, sino con justo juicio. Es por esto que Cristo advierte a sus seguidores de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Para obedecer ese mandamiento es necesario juzgar a los tales. Como podemos saber quién es un falso profeta disfrazado de oveja, Cristo da la respuesta de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. El estilo de vida y las enseñanzas doctrinales de aquellos que se hacen llamar profetas son los frutos que debemos comparar con lo que manda la Sagrada Escritura. Para lograr esto es obligatorio juzgar a tal profeta, pastor, apóstol, concilio o iglesia, comparando con los fundamentos bíblicos los que ellos predican. ¿Cómo podemos guardarnos de un falso maestro si no examinamos lo que hace y enseña? Si es un hombre de Dios, se defiende con base bíblica y explicaciones de texto. Si es un falso profeta, entonces no quiere que nadie cuestione su enseñanza y doctrina. Nos avisa que estos falsos ministros quieren esclavizarnos. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 dice: nos avisa que estos falsos ministros quieren esclavizarnos bajo su autoridad y su sistema de doctrinas y mandamientos humanos. Debemos resistir a esto y defender la idea de que cada cristiano tiene libertad. Esta libertad consiste en que tiene derecho y debe estudiar la palabra de Dios por sí mismo. Debe entenderla y hacer aplicación en su propia vida sin pedir permiso de amos espirituales. Por lo tanto, siempre los falsos profetas van a aborrecer que los demás los cuestionen o que comparen sus hechos y palabras con la Sagrada Escritura. Y por último, hermano, hermana, Iglesia de Cristo, el diezmo y la ofrenda es algo bíblico que debemos cumplirlo. Pero el único que pacta con Dios, el hombre no puede pactar con Dios. El hombre pacta con el diablo. Dios es el que pacta con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones, que Dios te bendiga. Gracias Santa Trinidad, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo Dios por esta palabra, por este discernimiento que me diste esta noche, Señor. Te amo, Jesús, te amo, Espíritu Santo, te amo, Jehová Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga.